Bien, hoy, buenos días, vamos a abordar los contenidos referentes a lo que es el sistema del grupo sanguíneo ABO. Este es el sistema de grupos sanguíneos de entre todos y por lejos el más importante de todos, y va a meritar una clase dedicada exclusivamente a él, que es esta que vamos a transitar hoy. Este sistema de grupo sanguíneo ABO es un sistema, al igual que todos, que codifica su información genéticamente. Es decir, que es un sistema que nosotros heredamos biológicamente de la información que en este sentido nos proveen nuestros dos progenitores del que todos descendemos. La información contenida del sistema ABO está referenciada en el cromosoma somal, en el par cromosómico número 9, en esa descripción, en ese domicilio, por así decirlo, que tenemos allí referenciado. Esa es la localización dentro del cromosoma 9 donde está alojado el locus, es decir, toda la información referente a este sistema de grupo sanguíneo. La cantidad de antígenos del que está compuesto este sistema es de 4. Son esos que tenemos allí descritos: el antígeno A, el antígeno B, el antígeno AB y por último el A1 o A1. En términos estrictos, este sistema está compuesto, como dijimos, por esta cantidad de antígenos. Sin embargo, vamos a hacer una rápida salvedad a esto, diciendo que de ahora en adelante, y hasta que digamos lo contrario, hasta que precipitemos lo contrario, nos vamos a referir a este sistema ABO como que está compuesto solamente por 2 antígenos. Y esto, está claro, no es estrictamente cierto, sino que es solo a los fines didácticos, de comprensión de estos contenidos, y que tiene que ver mucho también con la práctica habitual y transfusional. Por tanto, de ahora en adelante vamos a hacer referencia a estos 2 antígenos, el A y el B, como los antígenos integrantes de este sistema, aunque, reiteramos, sabemos que esto no es estrictamente así. Están los otros 2 antígenos, el AB y el A1, sobre los cuales oportunamente volveremos a hablar. Pero de ahora en adelante, insisto en esto, hagamos abstracción de lo antedicho y vamos a considerar el sistema ABO compuesto solo por estos 2 antígenos. Los mismos son estructuras desde el punto de vista químico compuestos por lo que denominamos oligosacáridos, es decir, las expresiones muy pequeñas de azúcares o de hidratos de carbono que normalmente se encuentran en forma conjugada o compuestas bajo la forma de o glucoproteínas o glucolípidos. Es decir, que están estos hidratos de carbono que componen los antígenos, están conjugados, estructurados o con proteínas o con lípidos. Estas mismas estructuras antigénicas están presentes en prácticamente todos los órganos de la economía. Es decir, que están presentes prácticamente en todas las estructuras o aún líquidos que componen el cuerpo humano. Y pueden estarlo bajo 2 formatos. Pueden estarlo, decimos, bajo una forma particulada, sobre todo cuando esa partícula a la que estamos haciendo referencia es una célula, o pueden estar dispuestos
en forma soluble, es decir, disuelto en los líquidos, fluidos o secreciones del organismo. Entonces, estos antígenos están presentes ya sea en su forma particulada o en su forma soluble en todas las estructuras de nuestro organismo, con la sola excepción, nótese, del líquido cefalorraquídeo, en donde estos oligosacáridos no están presentes. Esto es tan así que decimos que si estos antígenos están presentes en todo el organismo, ¿por qué los llamamos sanguíneos? Bueno, tal vez porque fue en la sangre donde inicialmente se los descubrió, pero esto no tiene que llamarnos error y pensar que solamente en la sangre se encuentran, sino que, como ya dijimos, se encuentran en todos lados prácticamente, y por esto sería más apropiado llamarlos, más que antígenos sanguíneos, antígenos histosanguíneos, es decir, que están también en otros tejidos. Como ya dijimos, el grupo sanguíneo AB que todos tenemos es una herencia de nuestros progenitores, es decir, que estos antígenos son heredados biológicamente y son los productos de los alelos A y B respectivamente de este gen abo. El gen abo podrá tener cualquiera de estos dos alelos, el A o el B. Pero estos son productos, decimos, indirectos. Quiere decir que estos alelos, estos genes, lo que tienen o codifican es la información genética para sintetizar una proteína. Todos los genes tienen eso como función primaria, la de sintetizar una proteína. Ahora, esta proteína puede ser o el propio antígeno que se intenta codificar, o puede ser otra proteína intermedia, en este caso una enzima, que es la que va a tener en sus manos la síntesis propiamente dicha del antígeno, en este caso los azúcares del sistema AGO. Decimos que es indirecta porque entonces aquí esto incluye un paso intermedio, que es los genes sintetizan una enzima que es la que va a tener la función de transferir los azúcares que van a codificar los antígenos A y B. Dado que esta enzima tiene por función, como dijimos, la de transferir azúcares inmunodominantes, es que esta enzima recibe el nombre genérico de glicosiltransferasa. Luego veremos que recibe nombres específicos, ya no genéricos, haciendo referencia a cuál es el hidrato de carbono que transfiere, y entonces adquirirá de esa forma un nombre propio. En esta imagen vamos a comenzar a intentar mostrar cómo están compuestos estos antígenos. Vemos aquí representado en el margen izquierdo un glóbulo rojo, y vemos sobre la cara externa de su membrana eritrocitaria algunos compuestos. Esos son los antígenos, intentan graficar o representar los antígenos del sistema ABO, y en el margen derecho estamos viendo con un poco más de detalle algunas subestructuras, son monosacáridos que están encadenados para dar lugar a la formación de esos oligosacáridos. Y cada uno de esos monosacáridos, representados por estas figuras geométricas que vemos aquí bajo el formato de rombos, cuadrados, triángulos, círculos y de distintos colores, cada uno de estos son los hidratos de carbono o monosacáridos que juntos estructuran lo que conocemos como un oligosacárido. Aquí estamos viendo 4 azúcares que son las que intervienen típicamente, son integrantes fundamentales de los antígenos del sistema ABO. De manera tal, vamos a ver que la estructura que está a la izquierda es lo que llamamos un antígeno H. Bueno, vamos a estar aclarando que lo que nosotros vemos en la parte inferior de esta diapositiva,
como una estructura horizontal, representa una bicapa lipídica propia de cualquier membrana biológica, en este caso la de un eritrocito, la de un glóbulo rojo. Y vemos, decíamos, en el margen izquierdo lo que sería la estructura, cómo están ordenados estos monosacáridos para dar lugar a lo que se llama un antígeno H. Luego vemos que le siguen el antígeno A y el antígeno B. Notemos que tienen ligeras o sutiles diferencias entre ellos. Ahora vamos a hablar en particular cuáles son. Todos los hematíes de la especie humana tienen una estructura básica, común, que todos tenemos, independientemente del grupo ABO al que finalmente pertenezcamos, que es lo que se llama una sustancia precursora. Ese grupo precursor está compuesto por estos monosacáridos que vemos allí. Ahora bien, esta sustancia precursora, que como dijimos todos tenemos, puede ser transformada en un antígeno H en la medida que se le adicione, se le agregue, se le incorpore, como vemos, un monosacárido más, que en este caso es la L-fucosa. Esto se logra gracias a la acción de una enzima glicosiltransferasa, de una enzima que tiene que transferir un azúcar, en este caso la L-fucosa. Y esto es lo que le da a esa enzima, en este caso, el nombre propio de fucosiltransferasa, porque su función específica es la de transferir fucosa. Cuando esta enzima funciona transfiriendo la L-fucosa a la sustancia precursora, da lugar a la formación de un antígeno que llamamos H. Este antígeno H es un antígeno que, vamos a apresurar a aclarar, no es parte del sistema de grupo sanguíneo ABO, sino que casualmente forma parte de otro sistema de grupo sanguíneo que también se llama H, y es un sistema de grupo sanguíneo que está compuesto por un único antígeno, el H. Este es un antígeno de grupo sanguíneo llamado H, que, insisto, no tiene que ver, no forma parte del sistema ABO. Recordemos que en el sistema ABO había otros antígenos y nunca mencionamos el H. Este es un sistema, es un antígeno, el H, que tenemos prácticamente todas las personas. Es decir, que es un antígeno de muy alta prevalencia o incidencia poblacional. Es un antígeno que prácticamente todos tenemos y es muy extraño encontrar una persona que carezca de él. Por lo tanto, decimos que es un antígeno público, dado que todos lo tenemos. Bien, dijimos esto porque este antígeno H, que no forma parte del sistema ABO, sin embargo interactúa con el sistema ABO, como vamos a ver a continuación, y comparte una ruta de síntesis en común entre el sistema H y el sistema ABO. Si nosotros somos individuos que hemos heredado de nuestro padre el alelo B del grupo sanguíneo ABO, entonces ese alelo B va a dar lugar a la síntesis de una enzima, una glicosiltransferasa, que va a tener por función específica la de transferir un monosacárido, que es la D-galactosa. Es ese cuadrado rojo que vemos que se acaba de agregar por efecto de esa, ahora decimos con propiedad, galactosiltransferasa a el antígeno H, modificándolo. Ahora acabamos de ver la aparición de un antígeno de grupo B en la membrana eritrocitaria, que se montó o que tuvo lugar sobre estructuras preexistentes tanto del antígeno H como de la sustancia precursora. En tanto que si nosotros
no heredamos ese antígeno B, sino que supongamos que por el contrario heredamos el antígeno A, entonces lo que hemos heredado es la información para la síntesis de otra glicosiltransferasa que va a tener por función específica la de transferir N-acetilgalactosamina, que es el azúcar inmunodominante propio del antígeno A, y que en este ejemplo está codificada con ese rombo azul que ustedes observan. Entonces, tengamos presente esto, que en síntesis todos tenemos en nuestros hematíes lo que se llama la sustancia precursora. Casi todos tenemos el antígeno H, dado que dijimos que es un antígeno de muy alta frecuencia. Y sobre ese antígeno H, entonces se va a expresar los antígenos del sistema ABO, que pueden ser, como ya dijimos, o el antígeno A o el antígeno B. Cada uno de estos, a su vez, va a ser la consecuencia de la acción de una glicosiltransferasa que, en la medida que sea o tenga propiedades específicas de transferir de galactosa, será la galactosiltransferasa y codificará el antígeno B, o una propiedad de transferir N-acetilgalactosamina y entonces dará lugar a la aparición del antígeno A. Vamos a hablar ahora de una circunstancia particular, tan particular que es excepcional, que es la aparición de algo muy infrecuente, que es el fenotipo llamado Bombay. El fenotipo Bombay es una rareza propia de aquellos raros sujetos que no expresan el antígeno H. Recordemos que este no es un antígeno del sistema ABO, sin embargo, ya hemos visto las implicancias que tiene de la estructura de la expresión de estos antígenos para, a su vez, la sobreexpresión de los antígenos del sistema ABO. Ocurre con estos sujetos que ellos son raros individuos que no han heredado de sus padres el gen H, que es el que tenía a su cargo, ¿recuerdan?, la síntesis de fucosiltransferasa. Dado que este gen no ha sido heredado por estos individuos, es que esa transferasa para la fucosiltransferasa no se expresa, no tiene acción. En consecuencia, la sustancia precursora que todos tenemos, inclusive estos individuos, no puede ser modificada a sustancia o a antígeno H porque carece de esa enzima transferasa específica. Por lo tanto, estos individuos no tienen antígeno H. Y aunque sí tengan aunque sí tengan genes para el sistema ABO, ya sea un gen A y o un gen B, y aunque tenga las transferasas específicas para transferir galactosa o N-acetilgalactosamina, estas enzimas no van a poder transferir sus azúcares específicos a la sustancia H porque esta es inexistente, como hemos visto. Estos individuos que pertenecen a este fenotipo llamado Bombay, entonces no expresan, están imposibilitados de expresar tanto antígeno A como antígeno B y también antígeno H. Entonces, estos raros individuos, si bien genéticamente pueden pertenecer a un grupo sanguíneo ABO, sus hematíes carecen de la posibilidad de expresarlos, porque no hemos podido observar la ruta de síntesis que explicamos inicialmente. Vamos a explicar ahora un concepto que es basal tanto en la comprensión del sistema ABO como en
la medicina transfusional, aquella que nos permite hacer transfusiones de sangre exitosas. Y hemos de decir que todos los individuos tenemos anticuerpos específicos contra los antígenos del sistema ABO que a nosotros nos faltan. Es decir, si yo tengo antígeno A, porque ese es mi grupo sanguíneo, pertenezco al grupo sanguíneo A porque tengo ese antígeno A, esto significa que yo carezco del antígeno B. Y en consecuencia, al carecer de ese antígeno B, yo voy a tener anticuerpos contra ese antígeno ausente en mí. Lo propio, de manera análoga, ocurre con los individuos de grupo B, que al carecer del antígeno A, portan anticuerpos específicos contra ese antígeno y que llamamos anticuerpos anti-A. Esta circunstancia de que todos tenemos anticuerpos contra los antígenos ABO que nos falta es tan habitual, es tan, digamos, obligada, que esto no es facultativo, esto es obligado. Todos tenemos, dijimos, cuando decimos todos, significa que todos tenemos anticuerpos contra los antígenos ABO que nos faltan. Y eso entonces obliga a la presencia habitual de esos anticuerpos en los sujetos dependiendo del grupo ABO al que pertenezcan. Y esta obligación hace que esos anticuerpos sean catalogados como regulares, es decir, constantes, esperados, obligados. Estos anticuerpos del sistema ABO que dijimos todos tenemos dependiendo del grupo ABO al que pertenezcamos, no están presentes en el momento del nacimiento, sino que los adquirimos poco tiempo después. Aproximadamente entre el segundo y el sexto mes de vida comenzamos a tener cantidades mayores de estos anticuerpos que comenzamos a sintetizar para llegar a los niveles que vamos a tener en el resto de nuestra vida, aproximadamente entre el primer y el segundo lustro de nuestra vida. En ese lapso, gradual y paulatinamente se van incrementando la concentración, el tenor o decimos el título de estos anticuerpos hasta esos niveles esperados. Pero esto ocurre sin que nosotros hayamos tenido aparentemente oportunidad de estar en contacto con esos antígenos ausentes en nosotros. Estos anticuerpos aparecen no como una respuesta esperada al contacto con ese antígeno extraño, sino que lo hacen de una manera natural o espontánea. Esto ocurre, como ya dijimos, a muy tempranas edades y probablemente se postula una teoría de que estos anticuerpos tengan lugar como producto de un proceso natural de inmunización contra esas sustancias A o B que a nosotros nos faltan, porque estas son sustancias comunes y ampliamente difundidas en la naturaleza, en los medios como pueden ser los alimentos o las vacunas que a temprana edad comenzamos a incorporar. Estos anticuerpos del sistema ABO que comenzamos a hacer en la primera infancia, en la lactancia, suelen pertenecer típicamente a la clase de inmunoglobulinas M. Sin embargo, también pueden pertenecer a las IgG o IgA.
Todos tenemos formatos IgM de estos anticuerpos, pero no todos tenemos formatos IgG o IgA. Estos por regla general son observados luego de procesos de inmunización o de hiperinmunización posteriores, los cuales pueden ocurrir típicamente por transfusiones o por embarazos o por otras circunstancias no tan reconocidas, y que hacen que nosotros que se vea un cuadro de respuesta inmunológica compuesto por un mayor título, una mayor cantidad de los anticuerpos preexistentes IgM, una mayor avidez de ellos, una mayor actividad, un rango térmico en el que actúa más amplio, y esto va acompañado entonces, esto es lo que llamamos un momento de hiperinmunización, y va acompañado de la aparición de esas clases de IgG o IgA que ahora se suman a las IgM iniciales. Esta lámina intenta un poco resumir lo que hemos dicho en los últimos minutos. Esto es, en la línea inferior vemos los 4 grupos sanguíneos ABO a los que podemos pertenecer. Estos son los grupos sanguíneos AB, A, B o 0. En la medida que nosotros tengamos, porque pudimos haber heredado de un padre biológico información para antígeno A y del otro padre biológico información para el antígeno B, hemos de tener ambos genes, y estos se van a expresar simultáneamente en nuestros hematíes. Esto da lugar a los individuos del grupo AB. En tanto que si tuvimos información solo para el antígeno A o solo para el antígeno B, esto va a dar lugar a la formación de individuos A o B respectivamente. Por último, el cuarto grupo sanguíneo ABO al que podemos llegar a pertenecer es el grupo sanguíneo 0, que consiste en aquellos individuos que no han heredado de sus padres información para la síntesis ni de los antígenos A ni de los B, y en consecuencia decimos que ellos pertenecen al grupo sanguíneo 0. Como ya dijimos recién, todos tenemos anticuerpos contra los antígenos que nos faltan. Esto da lugar a que si nosotros dejamos de lado la mirada sobre el glóbulo rojo para mirar cuál es el correlato de lo que ocurre a nivel plasmático, que es el lugar donde, o el compartimiento donde vamos a encontrar los anticuerpos regulares de este sistema, vamos a ver que los individuos, y ahora vamos a empezar desde la derecha, los individuos de grupo sanguíneo 0, que no tienen en sus hematíes ni antígeno A ni A ni B, dijimos que de manera obligada van a tener anticuerpos contra los antígenos faltantes, y dado que le faltan los dos antígenos, van a tener los dos correspondientes anticuerpos específicos contra el antígeno A y contra el antígeno B. Es decir, van a poseer en su plasma aglutininas de especificidad anti-A y anti-B. Por el contrario, si el individuo pertenece al grupo sanguíneo B, en su plasma vamos a encontrar aglutininas específicas contra el antígeno ausente. Vamos a encontrar entonces anticuerpos anti-A. En tanto que si el individuo es A, y entonces el antígeno que le falta a sus hematíes es el B, en su plasma vamos a encontrar anticuerpos anti-B. Por último, en los individuos que pertenecen al grupo sanguíneo AB, dado que tienen los dos antígenos, el A y el B, y no le falta ninguno, entonces en el plasma de estos sujetos no vamos a encontrar anticuerpos contra antígenos del sistema ABO. Esto que estamos expresando en esta lámina es un concepto fundamental y propio del sistema ABO,
porque no todos los sistemas de grupos sanguíneos, como vamos a ver en el resto de la asignatura, no todos los anticuerpos contra los antígenos que a un sujeto le faltan son regulares, es decir, obligados, como lo que acabamos de expresar para el sistema ABO. Todo el resto de todos los sistemas de grupos sanguíneos diferentes al ABO que vamos a ver en el resto de esta asignatura son anticuerpos que vamos a calificar como irregulares, es decir, son anticuerpos que el solo hecho de que yo carezca de un determinado antígeno no califica a su aparición, sino que esos anticuerpos irregulares, como dice el término, van a estar allí presentes de manera irregular, de manera inesperada, y en general esto va a ocurrir como consecuencia de la exposición o del contacto a esos antígenos que a ese individuo le falta y a una respuesta inmune secundaria que dé lugar a la síntesis de esos anticuerpos. Pero en el sistema ABO, que es el que nos ocupa ahora, nada de eso ocurre. Ya hemos dicho que los anticuerpos del sistema ABO son regulares, es decir, que son obligados dependiendo del antígeno que nos falte. Y esta diapositiva intenta compendiar, ilustrar esta afirmación. Nosotros podemos establecer el grupo sanguíneo ABO al que pertenece una persona, por ejemplo, con técnicas inmunohematológicas, como las que de alguna forma muestra aquí esta imagen, donde vemos que dentro de tubos de ensayo nosotros producimos reacciones entre los hematíes y la aparición de anticuerpos que son específicos y que reconocen la presencia o ausencia de los antígenos eritrocitarios. En la medida que haya oportunidad de combinarse ese anticuerpo con su correspondiente antígeno, esto va a dar lugar inmunohematológicamente a una reacción antígeno-anticuerpo y secundariamente a lo que llamamos al fenómeno de hemaglutinación o simplemente aglutinación, que consiste en la aglomeración, en la agregación de los hematíes entre sí por efecto del puente que establecen esos anticuerpos y con sus respectivos antígenos localizados en la membrana eritrocitaria. Vamos a ver esto en un ejemplo genérico. Por ejemplo, aquí tenemos ilustrados dos tubos de ensayo en donde, fíjense, hemos agregado anticuerpos específicos que reconocen el antígeno A. Estos anticuerpos, cuando son anticuerpos conocidos y forman parte de reactivos que normalmente utilizamos en el laboratorio, tienen añadidos un colorante de color turquesa, como el que estamos viendo aquí, que nos permite reconocer fácil y rápidamente la presencia de ese anticuerpo por el color que lo codifica, que le hemos agregado. Entonces, hemos agregado en estos dos tubos de ensayos anticuerpos específicos anti-A que reconocen el correspondiente antígeno A. Luego, a cada uno de esos dos tubos le hemos agregado diferentes hematíes. A la derecha vemos unos tubos que contenían suspensiones de muestras de glóbulos rojos, una llamado 1 y otra 2, y hemos colocado una muestra representativa de los hematíes 1 en el tubo de la izquierda y de los hematíes 2 en el tubo de la derecha. Vemos también en la ilustración que esos hematíes diferentes portan antígenos diferentes codificados en el color azul, que podríamos decir que es el antígeno A, solo a los fines ilustrativos, pedagógicos, didácticos, y la suspensión 2 era una suspensión de hematíes B, que están representados aquí por el antígeno amarillo en la membrana del glóbulo rojo. Entonces tenemos en los dos tubos anticuerpos
agregados inicialmente anti-A, pero luego agregamos hematíes diferentes a sendos tubos. ¿Qué es lo que esperamos que vaya a ocurrir? Bueno, si el anticuerpo específico anti-A reconoce antígenos A, ahí va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y posteriormente, inmediatamente después, una aglutinación de esos hematíes. Se van a agrumar, se van a reunir en lo que llamamos un aglutinato. En el tubo de la derecha no ocurrirá eso, porque los anticuerpos anti-A inicialmente añadidos no van a tener oportunidad de combinarse con los hematíes agregados, dado que estos carecen de la expresión del antígeno A, solo tienen B, y en consecuencia no va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y no va a haber una aglutinación posterior. Nosotros facilitamos el desarrollo, quiero decir rápidamente, la aparición de las aglutinaciones mediante la ayuda de una centrífuga. La centrífuga lo que hace es reunir rápidamente los hematíes en el fondo del tubo, y en la medida que ellos hayan tenido oportunidad de combinarse con el anticuerpo, como vemos a la izquierda, estos anticuerpos formarán puentes de interacción entre, por ejemplo, dos hematíes adyacentes vecinos uno con otro, y esto es lo que multiplica una reacción en cadena que llamamos o visualizamos bajo la forma de una aglutinación. En tanto que en el tubo de la derecha, tras la centrifugación, los hematíes fueron llevados al fondo del tubo, pero cuando nosotros hacemos una ligera tracción mecánica, un ligero movimiento del tubo para proceder a resuspenderlos, esto ocurre sin ningún inconveniente porque no hubo una reacción antígeno-anticuerpo, no hubo una aglutinación, y con esa agitación simple los hematíes vuelven a resuspenderse y a permanecer en un estado libre, no aglutinado. Entonces, esto es lo que nosotros veríamos prácticamente en la visualización de los tubos. Vemos que el tubo de la izquierda tiene una aglutinación, entendiéndose por ella a todos los hematíes resumidos, agregados en un solo aglutinato. En este caso, vamos a ver luego que estas aglutinaciones no necesariamente están reunidas todas en un único aglutinato, sino que puede haber más fragmentos o un mayor número de aglutinatos y también de distintos tamaños. Sin embargo, en el tubo de la derecha vemos que no hubo una reacción antígeno-anticuerpo y no hubo aglutinación. De esta manera, entonces, hemos de decir que la aglutinación para nosotros va a representar siempre la evidencia de laboratorio de que hubo una reacción antígeno-anticuerpo. Esa reacción antígeno-anticuerpo específica es la que nos va a permitir saber, en la medida que conozcamos la identidad ya sea del anticuerpo involucrado en la reacción o de los antígenos presentes en ella, nos va a permitir inferir cuál es la identidad de esa reacción antígeno-anticuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, otras imágenes similares de aglutinación en los extremos izquierdo y derecho, y el tubo central no tiene una aglutinación y muestra sus hematíes en un estado de libre suspensión. ¿Cómo vamos nosotros a establecer o determinar el grupo sanguíneo ABO al que pertenece una muestra de sangre de un sujeto, de un individuo? Algo ya hemos visto. Esto vamos a hacerlo por una doble vía. Tenemos dos métodos para hacerlo. Uno es el conocido como método directo y otro es el conocido como método inverso o inversa, indirecto o reverso, también como otros sinónimos con los que se expresa.
Perdón. El método directo lo que va a perseguir es la evidencia de cuáles son los antígenos presentes en la membrana de un glóbulo rojo. En tanto que el método inverso lo que va a perseguir es conocer cuáles son los anticuerpos del sistema ABO presentes en el plasma de ese mismo individuo. Dado que, vamos a insistir una vez más en este concepto, que todos tenemos anticuerpos contra los antígenos ABO que nos faltan, vamos a comprender que nosotros no solamente podemos establecer el grupo sanguíneo ABO buscando los antígenos en el glóbulo rojo o buscando los anticuerpos en el plasma, sino que dada esta propiedad recíproca es que debemos establecerlo para tener certeza y seguridad con ambos métodos y no solamente con uno de ellos, sino que debemos hacerlo aprovechando estas propiedades con ambos métodos. Y estos ambos métodos tendrán que señalar el mismo resultado acerca de cuál es el grupo sanguíneo ABO del paciente. En ese caso, de que haya una correspondencia, una plenitud de identidad entre el diagnóstico del grupo ABO del método directo con el diagnóstico del grupo ABO que provee el método inverso, en la medida que haya una coincidencia entre los resultados de ambos métodos, podremos entonces afirmar cuál es el grupo sanguíneo ABO de una muestra. Pero en caso de que no haya esa correspondencia, y esto podrá ocurrir por distintas razones, como veremos en un futuro, en el caso de que tanto el método directo como el inverso no apunten, no señalen al mismo grupo sanguíneo ABO, diremos, genéricamente hablando, que estamos en presencia de lo que se conoce como una discrepancia ABO. En consecuencia, no podremos afirmar cuál es el grupo sanguíneo ABO todavía de esa muestra y requeriremos otro tipo de estudios para poder establecerlo. Pero en la práctica rutinaria, el empleo de ambos métodos es suficiente en la inmensa mayoría de los casos para establecer el grupo sanguíneo ABO con certeza. Entonces, si dijimos, y aquí tenemos en el centro un tubo de ensayo graficado con un contenido de sangre, y esa sangre ha sido, observen, centrifugada, de manera que en la parte inferior esa masa roja que estamos viendo representa más o menos el 40% de ese tubo de sangre está representado por una masa de hematíes. Luego observen que hay una ligera capa gris pequeña que conforma la capa leucoplaquetaria de la muestra de sangre, y la porción superior sobrenadante es la fase líquida, la que está en color amarillo, la fase líquida de la sangre, que es el plasma o suero. Bien, entonces dijimos que en los hematíes que estamos representando en el sector inferior del tubo están presentes los antígenos, se expresan allí los antígenos del grupo ABO, y que en el plasma hemos de encontrar los anticuerpos contra los antígenos eritrocitarios ausentes. De manera tal que nosotros vamos a hacer el método directo investigando o tomando los hematíes de la muestra, y vamos a hacer el método indirecto para saber qué anticuerpos hay, empleando como objeto de análisis el plasma de esa misma muestra sanguínea. Entonces vamos a tomar o glóbulos rojos o plasma, vamos a tomar los glóbulos rojos por un lado y el plasma por otro para hacer ambos métodos que nos permitan establecer el grupo sanguíneo ABO. Ahora bien, a esos hematíes que tomemos le vamos a ofrecer, y esto es lo que muestra el margen derecho de la imagen, le vamos a ofrecer anticuerpos conocidos de las especificidades anti-A y anti-B,
y también anti-AB, que es un antisuero conocido que resume ambas actividades, ambos anticuerpos anti-A y anti-B, mezclados, combinados. Esto para establecer el grupo sanguíneo ABO por el método directo, que investiga, como ya dijimos, la presencia o ausencia de antígenos en los hematíes. Por otro lado, dijimos, vamos a hacer el método inverso utilizando el plasma de esa misma muestra de sangre para ver qué anticuerpos tiene, para ver si tiene anticuerpos anti-A y o anti-B. Para eso lo vamos a enfrentar ese plasma ahora con hematíes conocidos, que son los que se representan en el margen izquierdo. Hematíes de grupo A, de grupo B y también hematíes de grupo 0. Esto es lo que nos va a permitir o va a dar oportunidad a que la presencia de anticuerpos anti-A y o anti-B se expresen y reconozcan esos glóbulos rojos conocidos de antemano por nosotros y que son los glóbulos rojos testigos que utilizamos para la prueba, para con ambos métodos poder ver cuál grupo ABO se nos indica como presente. Entonces vamos a ver que, y esto que estamos viendo aquí son imágenes de aglutinación o no, que tienen lugar ya no en un tubo de ensayo, sino por ejemplo en una lámina de vidrio, en un portaobjetos, en un plano. Y ahí también podemos tener oportunidad de ver esas aglutinaciones que ocurren de manera espontánea y dependiendo del grupo sanguíneo, que vemos ilustrado en la columna de la izquierda, grupo sanguíneo A, B, AB o 0, y vamos a ver si nosotros lo enfrentamos con anticuerpos conocidos a esos hematíes. Es lo que está ilustrado en las tres columnas de la izquierda, con anticuerpos conocidos anti-A, anti-B o anti-AB. Vamos a ver cuál es el juego de combinaciones posibles que nos van a permitir decir cuál es el grupo sanguíneo ABO al que pertenecen esos hematíes que estamos tipificando con esos anticuerpos conocidos. En las tres últimas columnas de la derecha estamos viendo los resultados de la prueba inversa, en la que utilizamos el plasma de esa misma muestra de sangre enfrentándolas a células eritrocitarias de los grupos o de los fenotipos conocidos A, B y 0. Y también vamos a ver que esto da lugar, como vemos, a 4 combinaciones posibles diferentes dependiendo del grupo ABO al que finalmente pertenezcan esas muestras. En las líneas horizontales entonces vamos a ver resumida los resultados tanto de la prueba directa como de la inversa propia para cada uno de los 4 grupos sanguíneos ABO posibles. Vamos a ver que hay aglutinaciones y aprovechemos también para observar que no todas esas aglutinaciones tienen la misma potencia, intensidad o magnitud, sino que estas, como vemos, suelen ser diferentes. Sin embargo, resulta claro cuando hay una ausencia de aglutinación y los hematíes pertenecen sin agrumarse. Y eso es lo que llamamos una reacción con ausencia de aglutinación, o lo que es lo mismo, una reacción negativa. Las aglutinaciones son evidencia de laboratorio de reacciones de que hubo una reacción antígeno-anticuerpo, y esto es lo que llamamos, en el caso de que haya una aglutinación, una reacción positiva. Bien, si comprendimos lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a ver esto mismo que teníamos ilustrado en la placa anterior de una manera un poco más concisa, teórica. La columna central que estamos viendo allí nos dice cuáles son los 4 grupos sanguíneos ABO posibles, y en el margen izquierdo vamos a ver los resultados de la prueba directa, y en los márgenes derechos vamos a ver los resultados de la prueba inversa.
Recordemos que para la primera, para la prueba directa, lo que vamos a tomar son, como se ilustra arriba a la izquierda, vamos a tomar los glóbulos rojos problema, los glóbulos rojos en los que queremos establecer grupo ABO, para demostrar los antígenos presentes en ellos. Y esos glóbulos rojos del sujeto o de la prueba que queremos establecer, reiteramos, los vamos a combinar con los 3 anticuerpos conocidos de las especificidades anti-A, anti-B y anti-AB. La prueba inversa, por otro lado, que está graficada a la derecha, para esa prueba inversa vamos a emplear el plasma de esa muestra sanguínea, en donde esperamos o no encontrar determinados anticuerpos. Esos anticuerpos desconocidos, que son justamente el motivo de nuestra investigación, van a ser enfrentados a glóbulos rojos de fenotipos conocidos de los grupos sanguíneos A, B y 0, para ver o reconocer la identidad de sus anticuerpos en la medida que tengan oportunidad o no de combinarse con esos hematíes testigos. Ahora bien, si volvimos a comprender acabadamente cuál es el sentido, el objeto, el fundamento de esta prueba, vamos a ver cómo serían los primeros resultados que vemos ahí en un cuadro vacío que vamos a completar ahora en este ejercicio. Si tomamos el primer grupo sanguíneo, por ejemplo el grupo sanguíneo de una muestra A, ¿cómo esperaríamos que reaccione en un individuo de grupo A la prueba directa de grupo sanguíneo ABO? Vamos a tomar sus hematíes, como ya dijimos, y lo vamos a enfrentar con anticuerpos conocidos. Si esos hematíes pertenecen al grupo sanguíneo A, como predicimos, entonces van a tener antígenos A solamente expresados y van a reaccionar, como vemos aquí a continuación, solamente con los anticuerpos conocidos anti-A y también anti-AB, que, recordamos, es la sumatoria de los anticuerpos anti-A o anti-B. Estos hematíes entonces van a reaccionar de esta manera con anti-A, con anti-B, pero no lo van a hacer con un anticuerpo específico anti-B, porque este no va a tener oportunidad de combinarse ante la ausencia del correspondiente antígeno B. ¿Qué va a pasar para que nosotros podamos confirmar con el método inverso que ese individuo en efecto pertenece al grupo sanguíneo A? Bueno, pues vamos a tomar su plasma y lo vamos a enfrentar con glóbulos rojos que ya conocimos, de grupo A, de grupo B y 0. ¿Cómo esperamos que nos reaccionen? Bueno, vemos aquí que si todos tenemos anticuerpos contra los glóbulos rojos, contra los antígenos que nos faltan en nuestros hematíes, a los sujetos de grupo A, como este sujeto, les faltan el antígeno B. En consecuencia, esperamos que tenga regularmente anticuerpos anti-B. Esto se va a poner de manifiesto cuando tengamos oportunidad de enfrentar su plasma con glóbulos rojos de ese grupo B, como vemos aquí. Pero su plasma no va a tener oportunidad de reaccionar ni con los glóbulos rojos A ni con los glóbulos rojos 0, porque estos no le ofrecen a la reacción el antígeno B. De esta manera, el resultado de la prueba directa como de la prueba inversa apuntan, señalan que este sujeto en efecto pertenece al grupo sanguíneo A. En tanto, ¿qué es lo que pasa si pertenece al grupo sanguíneo B? Como vemos aquí, su prueba inversa su prueba directa va a reconocer los anticuerpos conocidos anti-B y anti-AB, van a aglutinar los hematíes de este sujeto. Pero los anticuerpos anti-A no van a tener esa posibilidad, no van a encontrar antígeno A en los sujetos del grupo B. Y si ahora analizamos su prueba inversa, vamos a ver que los sujetos del grupo B esperamos que tengan anticuerpos anti-A. Por lo tanto, el plasma de estos sujetos
va a contener anticuerpos anti-A que van a reconocer mediante una aglutinación los glóbulos rojos conocidos A, pero no los B ni los de grupo 0. En el tercer caso, los sujetos que pertenecen al grupo sanguíneo AB, cuando nosotros lo enfrentamos con anticuerpos conocidos en la prueba directa, con anticuerpos anti-A, anti-B o anti-AB, vamos a ver que los tres anticuerpos van a promover una aglutinación. Vamos a tener tres imágenes reactivas positivas durante el transcurso de la prueba directa. No vamos a sorprendernos cuando tomemos el plasma de este sujeto para hacer la prueba inversa y veamos que el plasma de este sujeto carece de anticuerpos anti-A o anti-B, y por eso las tres células, las del grupo A, B o 0 testigos que le ofrecemos, no van a ser aglutinadas por efecto del plasma de este individuo. Por último, los sujetos de grupo sanguíneo 0, cuando tomamos sus hematíes para hacer la prueba directa para ABO, anti-A y anti-B, y así van a ser reconocidos por los glóbulos rojos testigos A y B, porque los individuos del grupo 0 que carecen sus hematíes de los antígenos A y B tienen en su plasma anticuerpos contra los antígenos faltantes. Por tanto, tiene ambos anticuerpos y van a ser reconocidos tanto por los hematíes A como por los B del ensayo. Entonces, observemos ahora en este cuadro, como queda conformado, que las combinaciones tanto de las pruebas directas como de las pruebas indirectas son diferentes y exclusivas dependiendo del grupo ABO al que pertenezca una muestra. Horizontalmente vamos a ver que necesitamos que haya correspondencia, que tanto un método como el otro sea indicativo del mismo grupo sanguíneo en todos los casos al que se dice pertenecer. Y por último, notemos que en el transcurso de las pruebas inversas que hemos explicitado aquí en esta placa, en el transcurso de las pruebas inversas frente a los hematíes 0 de la columna de la derecha del todo, estos nunca ofrecieron una aglutinación. Siempre hubo imágenes negativas independientemente del grupo ABO frente al que estuviéramos analizando. Por lo tanto, uno podría preguntarse, si estos hematíes 0 jamás van a reaccionar, ¿para qué los colocamos en el ensayo? Bueno, precisamente porque ofician como un control de validación de estas pruebas inversas, en donde nos está diciendo que las aglutinaciones que vimos frente a los glóbulos rojos de prueba A y B son propias y específicas de la presencia de esos antígenos A y B, y que no hay una interferencia de otro tipo de anticuerpo que no pertenece al sistema ABO, pero que podría estar presente también en los hematíes de los ensayos. Los hematíes 0 nos están diciendo que las reacciones deben ser siempre negativas. Y cuando sorpresivamente no lo sean, es decir, siempre que tengamos aglutinación con hematíes 0, esto va a estar invalidando los resultados de nuestra prueba inversa y nos va a estar hablando casi siempre de la presencia de otro tercer anticuerpo, habitualmente no vinculado al sistema ABO, que está interfiriendo en el ensayo. Por lo tanto, esto va a requerir de ulteriores investigaciones para ver de qué se trata, pero en principio la presencia de ese tercer anticuerpo no nos permite hacer un diagnóstico de certeza del grupo sanguíneo ABO. Afortunadamente, esto ocurre solo excepcionalmente, pero es de rigor recomendable que se instauren siempre los controles de tipo negativo con los hematíes 0 en la prueba inversa para poder validar estos ensayos.
Vamos a ver más adelante con más precisiones. Ahora aquí solamente vamos a hacer mención a que dentro de la expresión del grupo sanguíneo A hay distintos grados. Y estos grados también son características heredables. Ahí decimos distintos subgrupos, generalmente más débiles, de la expresión del antígeno A que pueden ofrecer los hematíes de los distintos sujetos, y esto da lugar a la aparición de algunos subgrupos como pueden ser el A1, el A2, el A sub 3, A sub X, A sub M, están aquí graficados, y hay otros más, hay cerca de 9 fenotipos diferentes, como los afin, AEND, en fin, hay varios otros tipos. La característica que tienen estos es que estos subgrupos van teniendo toda una graduación que coincide con una menor expresión acerca de la cantidad y a veces también de la calidad de los antígenos A presentes en los glóbulos rojos. Así vemos, como aquí están ilustrados, las distintas cantidades de copias de determinantes antigénicos que puede haber por glóbulo rojo A, dependiendo del subgrupo de que se trata. Fíjense que tenemos casi cerca de 1 millón de determinantes antigénicos para los hematíes del fenotipo A sub 1, y sin embargo tenemos un puñado de un par de centenares de esos antígenos cuando estamos hablando en el otro extremo de la escala de eritrocitos, por ejemplo, del grupo AM. La principal diferencia entonces en estos hematíes, dependiendo del subgrupo al que pertenezcan, es de tipo cuantitativa, es decir, que cada vez vemos que pueden llegar a tener menor cantidad de antígeno A. Decimos esto porque, o lo mencionamos aquí, lo traemos a colación aquí, porque esta distinta cantidad de antígenos que pueden estar presentes a los glóbulos rojos puede muchas veces explicar reacciones muy débiles frente a anticuerpos conocidos anti-A, tan débiles que inclusive en ocasiones excepcionales pueden pasar desapercibidas o interpretarse erróneamente como negativas. Otro fenómeno que también existe en las variaciones de la expresión de este sistema tiene que ver con la cantidad de sustancia H que está expresada en los hematíes, y esto tiene que ver también con el fenotipo ABO de que se trata. Si ustedes recordarán, al inicio de esta clase expresábamos que las sustancias ABO se expresan o se montan sobre una estructura H previamente existente, y que dijimos una sustancia que pertenece a otro sistema de grupo sanguíneo ABO, de grupo sanguíneo H, que es otro sistema de grupo sanguíneo diferente al ABO, y que utiliza esa sustancia H, el grupo sanguíneo ABO, para montar sus estructuras, sus azúcares dominantes. Entonces, vemos que en el hematí de arriba a la izquierda, por ejemplo, que es un hematí que pertenece a un sujeto de grupo 0, como tal, no expresa antígeno ni A ni B, y en consecuencia la sustancia H que tenía no fue modificada por la adición de azúcares ni de galactosa ni en acetilgalactosamina. Entonces, los hematíes de grupo 0 tienen o expresan una cantidad de antígeno H que no ha sido modificada. Sin embargo, vemos que gradualmente, y esto es lo que ocurre en los hematíes que están a continuación, la cantidad de sustancia H que se ve expresada es menor, o va siendo gradualmente menor, en la medida que haya mayor expresión de antígenos ABO que haya tenido lugar. Y esto va a depender del grupo sanguíneo del que se trate.
abajo a la derecha vemos el glóbulo rojo que tiene la menor cantidad de antígeno H expresado. ¿Por qué? Porque ha sido modificado mayormente en los sujetos del grupo A1B, ha sido modificada en gran medida, y esto deja lugar a que haya poca cantidad de antígeno H no modificado. En el medio hay reacciones, intermedias, dependiendo, y aquí vemos cómo hay un orden decreciente de la expresión de sustancia H, en donde vemos que el glóbulo rojo tiene mayor cantidad de sustancia H, como ya dijimos, es el 0, seguido por el A2, luego el B, el A2B, el A1 y por último el A1B, de manera que cada uno de estos que hemos ido mencionando tiene un registro menor de expresión de antígeno H. Entonces, si bien son, reiteramos, el sistema de grupo sanguíneo H y el sistema de grupo sanguíneo ABO, dos sistemas diferentes, como vemos, comparten una ruta de síntesis antigénica en común, y esto explica cómo se observan o se pueden observar algunas modificaciones en la potencia o en la expresión de estos antígenos. Dijimos desde un comienzo que todos podemos pertenecer, todos debemos pertenecer a alguno de estos 4 grupos sanguíneos ABO. Si nosotros aplicamos una mirada exclusiva para saber qué grupo sanguíneo ABO tenemos o tiene un determinado sujeto, podemos clasificar entonces a todos los sujetos en alguna de estas 4 categorías o grupos sanguíneos ABO. Estas características con las que nacemos son, como ya hemos dicho, heredables, es decir, que son la manifestación genética de la herencia. Y todas las grandes poblaciones humanas han demostrado tener preferencias por determinadas frecuencias de grupos sanguíneos ABO. Por ejemplo, aquí estamos viendo los individuos, el mapa mundial, el mapa mundi, digamos, de cómo se distribuyen los individuos de grupo sanguíneo 0, donde hay más y donde hay menos individuos de grupo 0. Y vamos a decir que estos mapas eran mapas que vamos a ver, como los que vamos a ver después para otros grupos sanguíneos, son mapas que podríamos decir que eran originarios, ¿sí? Esto era así en las poblaciones nativas, antes de que el progreso tecnológico permitiera que nosotros nos pudiéramos desplazar en breves tiempos por toda la superficie del planeta, y también transmitiendo un flujo de genes a lo largo de todo el planeta de una manera mucho más diversa. Esto ha ocurrido dentro de la historia de la humanidad, podemos decir, en el último siglo, es decir, ayer, podríamos decir en términos históricos, que fue cuando, digamos, comenzamos a desplazarnos en el último siglo en cantidades altamente significativas, y esto hizo que también diera lugar a un correlato de cómo se van moviendo los genes a través de todo el planeta. Pero originalmente, volvemos a insistir, nosotros veíamos que para este mapa de individuos de grupo 0, veíamos que la mayor cantidad, el mayor porcentaje de estos individuos se encontraban en el continente americano, sobre todo a predominio de nuestra región centro y sudamericana, donde prácticamente todos los individuos nativos pertenecían a ese grupo sanguíneo 0. También veíamos que con menor frecuencia estos individuos 0 se expresaban en otros lugares del planeta.
y tal vez donde menor cantidad de individuos cero había, era en la parte central de Asia y en la parte oriental del continente europeo. En tanto que si vemos cómo era el mapa original de distribución de los individuos del grupo sanguíneo A, vamos a ver que la mayor cantidad de grupos sanguíneos A se concentraba en Europa Central y Europa del Occidental. Ahí era donde prácticamente había una mayor cantidad de individuos de ese fenotipo A. Y nótese una vez más prácticamente la ausencia del antígeno A en nuestra región centro y sudamericana. Si vemos ahora por último el mapa del grupo sanguíneo B original, nativo digamos, vamos a ver que las mayores concentraciones del antígeno B se observaron inicialmente en el continente asiático y que prácticamente era inexistente el antígeno B en todo el continente americano. Bueno, esto debemos decir una vez más, era originariamente así. Y como es dable entender en los últimos tiempos, digamos, podríamos decir en el último siglo, las grandes migraciones, los grandes flujos de migraciones a nivel mundial y la rapidez con la que esto ocurre, desdibujaron estos mapas que inicialmente mostramos y hoy en día esto tiene o marca, si bien sigue habiendo una tendencia marcada como la que había originalmente, con el correr del tiempo esta es esperable que se vaya desdibujando y en algún momento, dentro de muchísimos años, probablemente estos mapas tiendan a la uniformidad. Sin embargo, esta no va a ocurrir, por lo menos esperamos, durante nuestras existencias. Bien, decimos esto porque vamos a hacer ahora una mirada propia y decir que aproximadamente en nuestro país, ahora vamos a hacer referencia a lo que ocurre en Argentina, las frecuencias de los grupos sanguíneos del sistema ABO se distribuyen aproximadamente, como vemos aquí, en que la mitad de las personas pertenecen al grupo sanguíneo 0. Recuerden que en nuestro territorio geográfico, hace algunos siglos, esto hubiera significado que casi el 100% de nosotros, de las personas que habitan estos terrenos, pertenecen al grupo 0. Hoy, sin embargo, lo son la mitad y fíjense que algo más de la tercera parte de nosotros estamos mostrando presencia de un marcador europeo como es el antígeno A, y prácticamente la décima parte de nosotros estamos mostrando, un poco más de la décima parte, estamos mostrando también la presencia de un marcador asiático, como era originalmente el grupo sanguíneo B. Y todo esto entonces vamos viendo que es una mezcla de individuos de distintos orígenes y que dan lugar a nuestra población actual. Estos números también tampoco son siquiera homogéneos en todo el territorio de nuestro país. Estos números son más vale propios de una gran urbe o metrópoli como la que habitamos, aquí en Buenos Aires, y tenemos que tener presente que cuanto más nos alejamos de las grandes urbes en nuestro país, mayor predominancia adquiere el grupo sanguíneo 0, a expensas de una menor representación de los otros grupos. A modo de ejemplo, por ejemplo, podemos decir que en la provincia del norte de nuestro país, Jujuy, aproximadamente el 90% de las personas pertenecen al fenotipo 0. Entonces comprendamos que estos números
eh, obedecen a distintas razones, que en nuestro país tampoco es homogéneo y que esto es entonces en consecuencia muy dinámico. Va cambiando dinámicamente con el transcurso del tiempo. Vamos a ver ahora cómo son las características de herencia de este sistema de grupo A. Aquí vemos, por ejemplo, esas barras que estamos observando representan los pares cromosómicos de los que todos estamos compuestos, y estamos viendo, por ejemplo, dos individuos. El individuo que representa el par cromosómico en donde ambos cromosomas portan información del grupo sanguíneo A, y el individuo de la derecha en donde su par cromosómico porta solo uno de sus cromosomas, que aportado por un progenitor, información para el grupo A, y el otro progenitor no aporta información de antígenos ABO ni A ni B. En consecuencia decimos que sería una especie de gen cero o silente. Bien, el asunto es que ambos individuos, como vemos genéticamente diferentes, ambos son del grupo sanguíneo A, porque si vemos más abajo, en los círculos que se desprenden de estos sujetos, vamos a ver que una cosa es su genotipo y otra cosa es su fenotipo. Entendiendo por fenotipo aquellas circunstancias que son, podemos decir, lo observable. Y observamos que ambos individuos, al portar información genética de A, sintetizan antígenos A, y esto es lo que observamos en, por ejemplo, sus hematíes. Es decir, que el fenotipo es del grupo A en ambos sujetos por igual. Sin embargo, no son iguales en términos genéticos, por eso sus genotipos son, como vemos, diferentes. Cuando un individuo tiene ambos genes, el aportado por sus dos progenitores iguales, decimos que un individuo es homocigota, en tanto que cuando son diferentes decimos que es heterocigota. En conclusión, aquí vemos dos sujetos del mismo grupo sanguíneo ABO, pero de diferente genotipo. Uno es de grupo sanguíneo A por partida doble, podríamos decirlo, porque es homocigota, porque ambos progenitores aportaron la misma información genética para ABO. En cambio, en el otro sujeto, que es heterocigota, no, solamente uno de los dos progenitores que dio lugar a este sujeto aportó esa información y el otro no. Y aquí vemos otros dos individuos que de manera análoga, en este caso para el grupo sanguíneo B, también estamos observando un sujeto homocigota para el grupo sanguíneo B, porque así lo indican sus dos pares de cromosomas, y el otro sujeto también del grupo B es heterocigota, porque como vimos en el caso anterior, solo uno de ellos aporta información para ABO, el otro no. Y aquí estamos viendo qué es lo que pasa con un individuo de grupo 0, en donde sabemos que ninguno de los dos padres biológicos de este sujeto aportó información para antígenos ni A ni B. En consecuencia decimos simplemente que es 0. Y todos los sujetos de grupo 0, como vemos, como se desprende de esta imagen ilustrativa, son homocigotas, es decir, que tienen los dos genes iguales. Esos dos genes iguales coinciden en que ninguno de los dos aporta información para antígenos ni A ni B. Por último, los sujetos que pertenecen al grupo sanguíneo AB sabemos que siempre son heterocigotas. Sabemos que siempre sus dos pares cromosómicos son diferentes. El aportado por su madre y por su padre son diferentes, y todos los sujetos del grupo AB son heterocigotas y todos los sujetos del grupo 0 son homocigotas.
Vamos a ilustrar en un ejemplo que esperamos sea aleccionador cómo entonces se transmite esto a la descendencia. Aquí vemos, por ejemplo, en los dos sujetos de la izquierda que conforman una pareja que va a tener descendencia. Estos dos sujetos vemos que uno es de grupo sanguíneo A y el otro es de grupo sanguíneo C. También vemos en la información que se desprende del genotipo de ambos que el sujeto de grupo A es heterocigota. Sabemos ya de antemano que el sujeto, el otro componente de la pareja de grupo 0, sabemos que es homocigota. Ahora bien, en su genotipo vemos cómo ellos pueden transmitir a su descendencia uno de esos pares cromosómicos. Y vemos esto en un caso, donde si estos padres, vamos al primer ejemplo, transmiten uno el gen A y el otro el gen silente 0, esto va a dar lugar a niños o a descendencia que pertenecen a el genotipo A0. Este niño va a pertenecer exactamente al mismo grupo sanguíneo del padre de grupo A que tiene. Fíjense que es idéntico al padre de grupo A, que también pertenece a un genotipo heterocigota. Si estos padres tuvieran, por ejemplo, otro niño, otro hermano de este, y transmitieran estos otros genes, el mismo A de este padre, pero el otro gen del otro padre, también daría lugar a un individuo, a otro niño de grupo A, como el primer padre. En tanto que si se transmiten estos otros dos genes, ambos padres transmiten información silente para grupo A, para grupo ABO, entonces esto va a dar lugar a niños de grupo 0, como el otro padre. En conclusión, en este caso, dadas las características genéticas de estos progenitores, ellos tienen chances de tener niños de grupo A como niños de grupo 0 en partes prácticamente iguales. El 50% de su descendencia estimamos que tiene chance de ser el grupo A y el 50% de su descendencia de pertenecer al grupo sanguíneo 0. Si nosotros tomamos ahora el otro par de padres que vemos aquí ilustrados como padres B y 0, vamos a ver que si estos padres transmiten a su descendencia estos genes que están aquí señalizados con las flechas, esto va a dar lugar a niños de grupo sanguíneo B, en este caso. ¿Sí? Uno va a transmitir el grupo sanguíneo B, el otro no, y los niños serán de grupo B heterocigotas. Y vemos también qué pasaría si transmiten otros pares de cromosomas, como estos, en donde pasaría lo propio. O así. O por último, así. Lo que estamos viendo aquí es que el 100% de la descendencia de estos padres fue de grupo sanguíneo B, como uno solo de esos padres. Pero no se pudo reproducir en la descendencia niños de grupo 0 como el otro progenitor. ¿Por qué esto es así? ¿Porque el grupo B es más fuerte que el grupo A, por decirlo vulgarmente? No. Si observamos, la diferencia en las chances de un par de padres y el otro radica exclusivamente en el hecho de que el padre de grupo B es homocigota, a diferencia del padre del grupo A de la otra pareja, en donde ese padre era heterocigota. La homo o heterocigosidad de uno de los padres condiciona entonces mandatoriamente la chance de pertenecer
a un determinado grupo sanguíneo en su descendencia. Como vemos aquí, en la pareja de la izquierda, los niños pueden ser exactamente igual a sus padres con un 50% de probabilidades. Sin embargo, en el conjunto de padres de la derecha, ninguno de sus hijos va a ser exactamente igual a sus padres, porque aún los niños del grupo B no van a ser igual a su padre del grupo B, porque estos van a ser heterocigotas y su padre lo era homocigota. Entonces, como ven, esto obedece a determinadas reglas que se desprenden de lo que acabamos de decir y que es muy importante que manejemos. Aquí tenemos en esta gráfica, que va a tener, digamos, tarea para el hogar para ustedes. Aquí vemos en la línea superior posibilidades de genotipo de individuos, y en la columna de la izquierda vertical también posibilidades de otros individuos. Ahora imaginemos que estos individuos se conforman una pareja y que tienen lugar a una descendencia. Entonces observemos que esto va a dar lugar a, en la medida que se combine un individuo con otro, va a dar lugar a distintas posibilidades o combinaciones de grupos sanguíneos posibles. Observen que qué es lo que pasa en este caso, en donde ambos progenitores son de grupo 0. Esto va a ser indicativo, va a producir obligatoriamente que el 100% de su descendencia sea del mismo grupo que ambos padres, sin otras posibilidades. En tanto que en este ejemplo, en donde vemos que ambos padres son de grupo sanguíneo A, nótese, ambos son de grupo sanguíneo A, pero son ambos heterocigotas. Y esto hace que haya un 25% de posibilidades en donde la descendencia sea de grupo 0. Es decir, que esos hijos de grupo 0 no pertenecen, ninguno de ellos, al grupo sanguíneo de ninguno de sus padres, donde ambos padres son A y el niño es 0. También fíjense que el 75% de los niños va a ser de grupo A. Sin embargo, la mitad va a ser heterocigota y la cuarta parte homocigota. También podemos ver lo que ocurre aquí, en donde todos los niños van a ser exactamente igual que ambos padres, porque ambos padres son iguales, de manera análoga a lo que hemos visto en el primer caso, donde ambos padres eran de grupo 0. Pero también vemos que hay casos en donde los niños jamás van a pertenecer al grupo de sus padres, como en este caso. Aquí vemos un padre B homocigota y otro padre A homocigota, y vemos que el 100% de su descendencia va a pertenecer a un grupo sanguíneo, a B, al que no pertenecen ninguno de sus padres. Es decir, que en este caso los niños están obligados a jamás pertenecer al grupo de sus padres. Y por último, vemos en otro ejemplo tomado al azar, como en esta pareja, en donde uno es B heterocigota y el otro es A heterocigota, los niños pueden pertenecer o pueden nacer perteneciendo a cualquier grupo abo de los 4 conocidos. Es decir, la tarea para el hogar de ustedes es, bueno, tratar de descubrir, sin mirar las pistas que estamos mostrando aquí, a cuáles serían las chances de descendencia de los grupos sanguíneos abo dada una pareja determinada.
Pero recuerden que esto, así como en un caso los padres tienen que obligadamente pertenecer al mismo grupo, los hijos tienen que pertenecer al mismo grupo que sus padres, en otros casos esto nunca va a ocurrir, y esto no es caprichoso, sino que obedece a determinadas reglas que son las que ustedes tienen que saber manejar. Por eso les dejo este ejercicio como tarea para que lo hagan ustedes de manera completa. Bueno, vamos a dejar por hoy estos conceptos iniciales del grupo sanguíneo avo. Espero que les haya sido útil. Hasta pronto.